Los instrumentos de medición tienen un lugar relevante en la psicología. De modo general, son definidos como herramientas que hacen parte de un proceso que involucra a diferentes actores. En este proceso, los profesionales de psicología desempeñan un lugar fundamental para garantizar la rigurosidad científica y cuestiones éticas, tanto en el proceso de construcción, adaptación y aplicación. Dentro de este marco, en este episodio de Ética Siempre, nos interesa conversar sobre la adaptación de instrumentos psicométricos. ¿Qué aspectos éticos son necesarios considerar y a qué desafíos nos enfrentamos? Son algunas de las preguntas sobre las que reflexionaremos. Bienvenidos a Ética Siempre, un podcast que reflexiona sobre la práctica ética en la psicología. En cada episodio exploraremos diferentes aspectos de la disciplina, la profesión y la vida cotidiana. Ética Siempre, con Ángela Victoria Vera y Orlando Uribe. Para abordar este tema nos acompañan Diana Jimena Puerta Cortés y John Alexander Blandon. Diana Jimena Puerta Cortés es psicóloga y magíster en psicología con énfasis en adicciones y violencia de la Universidad Católica de Colombia. También es doctora en psicología por la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Ha investigado temas relacionados con la ciberpsicología y la adaptación de instrumentos psicométricos para evaluar el impacto psicológico de las nuevas tecnologías de comunicación e información en población colombiana. También nos acompaña John Alexander Blandon, psicólogo de la Universidad de Ibagué, estudiante de maestría en psicología de la Universidad de los Andes y hace parte del grupo de investigación Educación, Salud y Sociedad. Bienvenidos Diana y John y gracias por participar en este espacio. Gracias Ángela por la invitación. Gracias, es un gusto estar aquí. Ok, bueno, esto es Ética Siempre y en este episodio los acompaña Ángela Victoria Vera Márquez. Quiero introducir este tema contándoles que la investigadora Diana Puerta ha realizado un trabajo muy riguroso en la adaptación de diversos instrumentos psicométricos para evaluar comportamientos relacionados con la adicción a Internet y los videojuegos. Y uno de estos instrumentos, que es el de adicción a Internet, IAT, fue adaptado a lengua española y se ha convertido en pionero en Iberoamérica. E incluso tengo entendido, nos contarás un poco más, que es un referente de los estudios psicométricos, el cual ha sido ampliamente citado en investigadores en este campo de investigación. Y cuando hacía como este contexto y revisaba este tema, me surgió una pregunta que dije, lo primero que le quiero preguntar a Diana es, ¿cómo surge ese interés de realizar ese proceso de adaptación de instrumentos y cómo ha sido la experiencia en este campo? Bien, para evaluar el comportamiento, así como en otras áreas, digamos las ciencias exactas tienen instrumentos de medición. Entonces el termómetro, el metro, pero en psicología, ¿cómo medimos el comportamiento? Entonces, hay un área de la psicología que se llama la psicometría, y la psicometría a partir de la estadística ha creado una serie de procedimientos rigurosos para crear instrumentos de medición del comportamiento, muy similar a las ciencias exactas. Uh-huh. Estos instrumentos, al desarrollarse, tienen un proceso que al final nos da como resultado un cuestionario, un test, con unas propiedades psicométricas válidas que permiten medir el comportamiento. Pero ¿qué sucede? En Latinoamérica el estudio de la ciberpsicología en los últimos 10 años ha sido tema emergente, mientras en Estados Unidos, Asia, Europa lleva bastantes años con investigaciones muy claras, instrumentos validados, y en Colombia no tenemos instrumentos válidos y confiables para poder evaluar este tipo de comportamientos. Y uno de los comportamientos que estaba allí, digamos, de interés cerca del año 2011 o 2012 es la adicción a Internet. ¿Qué era la adicción a Internet? Entonces, habían publicaciones, pero no con instrumentos válidos y confiables. Es decir, es como tener un metro, pero no graduado, ¿sí? No tener una unidad de medida estándar para comparar los resultados. Encontré el IAT, que es el Internet Addiction Test. Lo creó Kimberly Jung en el año 1997 en Estados Unidos, y ella lo expuso en la APA, en la convención anual de la APA, su investigación y el instrumento. Este instrumento fue adaptado a diferentes lenguas, pero cuando indagué en nuestra lengua española no había sido adaptado psicométricamente, es decir, no contaba con la rigurosidad, pero aún así habían estudios con este cuestionario. Entonces ya estos resultados tenían algún sesgo
porque no sabíamos si realmente comprendían a una medida adecuada. Entonces, la tarea me puse en la tarea de adaptar el instrumento psicométricamente en Colombia. Lo apliqué a 1.117 personas en el país e hice la validación psicométrica. Y la comparé con los resultados psicométricos de otros instrumentos, del mismo instrumento en Estados Unidos, Asia y Europa, y los resultados fueron muy similares. Entonces podemos decir que ya contamos con una herramienta de medición para evaluar este tipo de comportamiento. Y se desarrolló una publicación y este artículo ha tenido bastante demanda en Iberoamérica y ha sido, digamos, uno de los documentos pioneros para otro tipo de investigaciones en el tema. Gracias, Diana. Y en tu caso, John, ¿cómo ha sido tu experiencia o cómo surgió ese interés en realizar procesos de adaptación de instrumentos? A la hora de realizar mi trabajo de grado, yo quería medir sí o sí las motivaciones en los videojugadores. Pero no encontré un instrumento acá en Colombia que midiera, validado acá en Colombia, que midiera las motivaciones. Y tampoco encontré un instrumento que midiera únicamente MOBA. MOBA es un subgénero de los videojuegos del cual hace parte League of Legends, que es el que trato, o es el que yo traté más bien en mi trabajo de grado. Entonces me encontré con esos dos problemas. No había un instrumento para Colombia para medir motivaciones en videojugadores y tampoco había un instrumento únicamente para MOBA. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo y Diana nos dimos la tarea de elaborar, podría decirse porque lo elaboramos, elaborar un instrumento y validar para medir las motivaciones en videojugadores y en MOBA. Y no solo para Colombia lo hicimos, sino también para prácticamente toda Latinoamérica. Incluimos 19 países en nuestro estudio. Entonces podría decirse que salió un buen instrumento. Luego hicimos los respectivos análisis de confiabilidad y validez. Y sí, también utilizamos invarianza para ver pues si realmente había invariancia entre los diferentes países que medimos. Y entre los principales, que son 7 países, sí hubo invarianza. Entonces eso quiere decir que el instrumento es útil. Pudimos lograr elaborar ese instrumento y fue una muy bonita experiencia. Y ya el artículo sale publicado en la revista Loma en diciembre de este año y espero pueda ser utilizado por muchos más investigadores. En Latinoamérica. Genial, gracias. Sí, Diana, cuéntanos. Y hay un componente fundamental ético en el uso de instrumentos. Uh-huh. Es decir, cuando aplicamos instrumentos de medición, deben ser instrumentos confiables y válidos. Es decir, que han sido sometidos a un análisis riguroso psicométrico. Y es compromiso, digamos, de los profesionales de psicología hacer uso de este tipo de instrumentos y no de cuestionarios que aparecen en internet como test, que no sabemos de dónde vienen, cómo se califican y cuál es el componente teórico. Entonces, el componente ético debe ser alto para dar a la comunidad esos recursos y que la información que salga de ellos pues sea válida y confiable. Y no hay que mentir frente a los resultados y no mentimos si utilizamos adecuados instrumentos. Yo quiero resaltar algo, me gustaba empezar por los intereses y cómo surgió, porque creo que si bien los instrumentos, y como lo hemos mencionado, son muy importantes, responden a unos intereses de investigación, a una línea de investigación, a unos problemas de investigación, ¿no? Entonces uno dice, tengo este problema de investigación, ¿cómo logro medir este constructo psicológico de una forma mucho más adecuada? Y cómo entonces también detrás de la construcción de instrumentos esperamos que los profesionales en psicología utilicen los procedimientos científicos, los conocimientos profesionales actualizados que implican este diseño, estandarización, validación, reducción e incluso eliminación del sesgo e incluso recomendaciones de uso de estos instrumentos. Y me parece muy interesante lo que empiezas a introducir, Diana, que son los aspectos éticos, y justamente allí, pues antes de profundizar un poco más allá, me gustaría que nos contaran un poco más cómo fue esa experiencia como de la adaptación de los instrumentos, porque muchas veces los pasamos por alto, ¿no? Como que este instrumento está allá, funciona, creemos que es un ejercicio de traducción, eso cuando está en otro idioma, y ya lo aplicamos. Creo un poquito que también dijiste que al comienzo que era preocupante que encontraste investigaciones y que luego encontraste que tal vez no estaban validados los instrumentos. Entonces cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia de adaptación
y qué elementos acá implica. Me imagino que hay un tema del contexto, de los aspectos socioculturales allí implicados, pero bueno, cuéntenos un poco más sobre esto. Bien, en la adaptación de pruebas hay que identificar si la prueba está en otro idioma diferente a nuestro idioma. Entonces hay procesos hay que son diferentes entre los dos. Por lo general nosotros utilizamos instrumentos provenientes de Estados Unidos y otros elaborados en Europa. Entonces hay que revisar si son de España. Hay un componente lingüístico, aunque tenemos la misma lengua, hay ciertas palabras que son interpretadas de manera diferente, entonces allí hay un componente de adaptación lingüística. Para la adaptación lingüística en nuestro propio idioma se requieren 2 o 3 jueces, ojalá uno de ellos experto en psicometría y otros expertos en el tema, donde hay unos formatos donde evalúan la coherencia, la pertinencia, la equivalencia, la redacción del ítem respecto a un constructo. Por ejemplo, si quiero evaluar el estrés, el instrumento debe evaluar estrés y no otra cosa, depresión o ansiedad. Entonces, ese constructo debe tener total claridad y los jueces deben también tener claro el constructo. Todos deben partir desde la misma teoría. Luego de tener los jueces expertos, ya hay una revisión por un equipo para identificar la validez y la identificación de esos ítems. Y ya luego viene una aplicación piloto y después de la aplicación piloto se hacen otras correcciones y luego ya viene la aplicación a más de 200 personas, es decir, por cada ítem se necesitan 10 personas. Entonces, si tengo 20 ítems, mínimo 200 personas. Y luego de la aplicación ya viene a emplearse los análisis psicométricos, confiabilidad, validez, análisis factorial exploratorio. Pero si el instrumento se encuentra en otra lengua, digamos en inglés, en francés, en portugués, por lo general todo está en lengua inglesa, lo que hacemos es la traducción, retrotraducción. Entonces, un experto en la lengua inglesa lo va a traducir. Cuando lo traduce, se lo enviamos a otro experto para que esa traducción la convierta otra vez en inglés. Y evaluamos esa equivalencia. Se llama traducción, retrotraducción. Y luego de examinar esa equivalencia, hay un análisis de jueces expertos. Luego ya viene el estudio piloto y luego la aplicación a una muestra considerable. Esto se puede llevar 6 meses. Antes de que el instrumento sea aplicado a la muestra final. Ok, y para profundizar un poco desde la experiencia de los instrumentos que ustedes han adaptado, que bueno, yo veía un poco, por ejemplo, que han adaptado instrumentos relacionados con el uso desmedido de Facebook, las redes sociales, también estaba la nomofobia, miedo a estar sin celular. Bueno, hay como todo un tipo de instrumentos que han usado y que han vivido ese proceso de adaptación, que se han dado cuenta que es importante tener en cuenta, aunque sueno reiterativa, con relación a las diferencias culturales, para que estas pues se tengan en cuenta, u otros aspectos allí en la adaptación. Sí, existen considerables diferencias culturales y estas diferencias marcan un sesgo en los instrumentos. Uno de ellos es la comprensión del constructo, que realmente tenga el mismo significado para los diferentes contextos y también que los individuos tengan características similares. Si es aplicado a adolescentes, que en el otro país también sea aplicado a adolescentes con ciertas características. Entonces, ciertas características socioeconómicas, de edad, socioculturales, para que realmente los resultados sean muy similares. Entonces, son condiciones que debo tener en cuenta para este tipo de adaptación. Ok. Y en tu caso, John, ¿de qué te has dado cuenta en ese proceso de adaptación? En el proceso de adaptación me he dado cuenta en el aspecto lingüístico. Digamos, cuando estoy adaptando el instrumento con Diana de MMORPG a MOBA, que son 2 subgéneros muy distintos de videojuegos, nos dimos cuenta que en los MMORPG, que son juegos sobre todo de exploración, fantasía y todo eso, habían dimensiones que no aplicaban en absoluto en los MOBA. Entonces no podíamos simplemente utilizar los instrumentos que ya habían, sino que teníamos que hacer algo, modificar. Entonces entrábamos ahí a eliminar ítems, ¿sí? Y añadir otros, porque en los MMORPG no hay tanto el tema de la competitividad, pero en los MOBA es lo principal. Entonces tuvimos que crear otros instrumentos, pero
eso no es simplemente, no, pues quitamos estos y metemos estos porque creemos que es así. No, es un proceso bastante riguroso. Tenemos que hacer una revisión de literatura muy exhaustiva, tanto de lo que ya se ha investigado como del mismo juego, como de expertos que han investigado sobre el juego. Uh-huh. Y luego de eso sí podemos nosotros empezar a crear ítems y eliminar. Pero ahora no solo se queda ahí, sino que también tenemos que verificar que eso que hicimos es válido y confiable. Es decir, que mida lo que realmente queremos que mida y que lo haga efectivamente. Entonces para eso utilizamos revisión por jueces, pero también los métodos rigurosos psicométricos, que incluyen los que mencionaba Diana, ¿sí? Como los análisis exploratorios. Ya luego pasa, incluso se puede hacer un confirmatorio con modelos SEM y demás. Ok, bueno, muy interesante. Lo que me gustaría de pronto, si tienen algún ejemplo de alguna experiencia particular con algún instrumento que se hayan dado cuenta de, oye, lo estábamos haciendo de esta manera y aquí justo en este momento nos dimos cuenta que podría hacerse de otra. Cuéntanos bien. Sí, un instrumento de un trabajo de grado. Realmente estábamos evaluando autoconcepto, autoestima en usuarios de Facebook. Se aplicó los asistentes de investigación aplicaron el instrumento. Luego de la revisión de autoestima, resulta que la escala está orientada a niños y fue aplicada a adolescentes. Entonces allí el componente lingüístico afectó los resultados. No nos dimos cuenta, digamos, los asistentes de investigación lo aplicaron y luego cuando hicimos los análisis psicométricos encontramos una fiabilidad muy baja. La fiabilidad es un dato que nos da de qué tanto el instrumento mide lo que pretende medir y sus resultados son consistentes entre diferentes grupos y a través del tiempo. Entonces, ese es el significado, pero el dato numérico debe dar por encima del punta de 0,7. Bien. Obtuvimos 0,3. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué 0,3? O sea, un dato, ¿qué está pasando? Cuando comencé a revisar el instrumento, resulta que decía niño, niña. Claro, aplicado a adolescentes, allí no hubo una respuesta totalmente válida de la muestra y por tanto se cayó totalmente psicométricamente el instrumento. E inclusive también las condiciones de aplicación. Si yo voy a un grupo de estudiantes y los estudiantes en la siguiente clase van a recibir la nota del parcial, hay una situación de tensión y si responden un test o un cuestionario, su respuesta no va a ser igual. Entonces hay que tener digamos, claras las condiciones de los participantes, inclusive condiciones emocionales, la hora del día, porque todas estas variables, tanto contextuales como individuales, van a influir en la manera de responder, pero también hay características del instrumento, que es la redacción de los ítems, las instrucciones, el tipo de escala, que sea clara para, digamos, las personas que lo van a diligenciar. Entonces, a partir de esta experiencia, invalidamos el instrumento y afortunadamente nos quedaba la parte de adicción a Facebook y de autoconcepto. Era pues un trabajo de grado allí y esto pues ha salido muy bien. Entonces la implicación que tiene una palabra, ¿sí? Niño o niña a un grupo de referencia diferente, la persona no se siente involucrada en esa conducta ni en esos procesos. Entonces, pues pareciera que no tuvieran mucho significado, pero esos detalles influyen bastante en la manera de comprender y cómo me identifico con ese comportamiento que está evaluando el test. Claro, en resumen uno diría, en la adaptación de test hay que tener en cuenta las diferencias lingüísticas, bueno, muchos aspectos más, pero hemos hecho énfasis en las diferencias lingüísticas, en cómo proporcionamos datos que garanticen que el lenguaje que utilizamos es apropiado para la población en la que nos estamos dirigiendo, también cómo los formatos o procedimientos sean familiares para la población en la que vamos a aplicar. Sí, lo que decías de que el lenguaje sea apropiado. Nosotros cuando hicimos el instrumento de MOVA, inicialmente antes de ejercer todos los cambios, hicimos una prueba piloto con unos 40 participantes y hubo ítems que puntuaron muy bajo, la confiabilidad 0.4, 0.3 y yo decía, pero ¿por qué? ¿Sí? Y
y analizamos, y entre ellos pues habían unos que no tenían nada que ver con el MOBA, pero esos ya los mencioné. Pero hubo otros que era porque el lenguaje era muy técnico, ¿sí? Un lenguaje muy complejo. Y entonces también las personas a las que le hice la prueba piloto, muchos me hicieron feedback y me decían, oye, no entendí la pregunta 7, oye, no entendí la pregunta 13. Y claro, yo me fui a los ítems y sí tenían, o sea, eran palabras muy técnicas que muchas personas no se van a poner a buscar en un diccionario qué significan solo para responder un cuestionario. Entonces, lo que hicimos y lo que sugiero también a la gente que valida instrumentos y eso, es que busca la manera de decir lo mismo de manera menos técnica, dependiendo de la población que vayan a medir, ¿no? Digamos, si son niños, adolescentes, pues menos técnica. Y así son profesionales, pues no hay ningún problema. Y hacer esta adaptación de términos, porque a veces ponemos cosas muy técnicas y la gente no sabe qué está respondiendo y eso afecta totalmente la confiabilidad. Allí lo interesante es el dato numérico, porque a veces hay bastante crítica sobre los números y la investigación cuantitativa del dato numérico, pero en psicometría el dato numérico es la muestra de un comportamiento que ocurrió en el momento de diseñar el instrumento, de aplicarlo o de la manera de interpretarlo. Entonces, cuando tengo un dato numérico por debajo de 0,6, ya como investigador empiezo a indagar qué fue lo que sucedió y encuentro esos errores. No hay una comprensión clara, no fue el ambiente adecuado, no era la palabra precisa, las instrucciones no fueron las pertinentes. Entonces, es esa correlación entre lo que yo puedo interpretar y esa investigación preliminar a partir del dato que me ofrece la psicometría. Ok, bueno, aprovecho lo que nos cuentas, Diana, para ir cerrando este episodio, y yo podría decir muchas cosas y quedan muchas preguntas. Además, yo creo que también esa es la apuesta ética, siempre de complejizar esos temas, de dejar preguntas, inquietudes. Yo creo que este trabajo de adaptación de instrumentos es como una combinación entre capacidad profesional, competencia, entre también cómo se unen como estos elementos de confiabilidad, validez, pero también tiene un tema muy, muy interesante de respeto, de responsabilidad, de transparencia, que lo mencionas, y también diría como creatividad, ¿no? También cómo estamos sintonizados con nuestro proceso de investigación, pero que también a veces requiere y nos reta a ciertos desafíos y a esa capacidad de leer, interpretar qué está pasando aquí para hacer ajustes en el momento más adecuado y reconocerlo cuando de pronto no se está dando de la forma más adecuada. Pues Diana y yo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Considero que, como les decía, preguntarnos continuamente si es incluso clara nuestra función y responsabilidad en este proceso de construir, adaptar y manejar instrumentos psicométricos, e incluso si le estamos dando la importancia y el manejo ético que se merece este proceso, que, como decía, es una mezcla entre rigurosidad y creatividad. ¿Hay algo más que quieran complementar, Diana y John? Sí, existe un compromiso ético en la aplicación de instrumentos y tener también esa objetividad de decir el instrumento es útil o no útil. ¿Sí? Hay un libro que dice cómo mentir con estadísticas. Entonces hay que tener cuidado desde, digamos, la ética que debe tener el investigador cuando está frente a los datos. O sea, nadie más lo está viendo, pero está frente a los datos y ese componente ético de decir el instrumento no es confiable, no es válido, no puedo aplicarlo a una población de referencia, debo hacer mejoras o diseñar otro o adaptar otro. Entonces es un compromiso inherente, digamos, en el profesional para esos procesos de investigación y para poder generar datos a una comunidad científica o ir más allá a la sociedad, que esos datos sean, digamos, el punto de partida para mejorar otros procesos, programas de prevención y promoción, adaptación, flexibilidad, entre otros procesos que podemos desarrollar a partir de esos datos que son mucho más sociales o comunitarios. Sí, está en nuestras manos, nosotros los investigadores, poder diseñar bases teóricas basadas en estadística confiable para poder realizar programas de prevención y promoción, que al fin y al cabo lo que terminan haciendo es teniendo un impacto en el mundo. Pero entonces tenemos que crear estas bases que sean realmente bases confiables, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy éticos y no crear unas bases que no realmente son representativas de la muestra o son representativas de la población más bien.
Y en el programa estadístico nos ajustó, ¿sí? Nos dio un valor, digamos, en la confiabilidad por encima de 0.7 y ya, pero tal vez tuvimos que hacer algunas artimañas o cosas que no son tan limpias, tan puras científicamente, solo con el afán de publicar. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo un daño a la comunidad científica, no solo a la comunidad científica, sino diría que al mundo, porque luego otras personas van a replicar este estudio o van a utilizar este estudio como base para hacer sus programas de promoción y prevención, y pues son bases que no eran confiables desde el inicio, pero las hicimos pasar como si sí lo fueran, y esto pues hace un gran daño. Ok, muchas gracias Diana y John, gracias por acompañarnos a los oyentes en este episodio de nuestro podcast Ética Siempre. Nos vemos en otras entregas, hasta pronto. Gracias por escuchar Ética Siempre, un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad del Rosario, con el apoyo de U Rosario Radio. Nos oímos en un próximo episodio.